Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Esta semana tengo para vosotros un tutorial táctico. Vamos a hablar sobre el manejo de los ritmos. Bueno, van a ser varios tutoriales, como en otros aspectos, en los que luego iremos ampliando, pero básicamente lo que vamos a hablar hoy es de cómo manejar los tiempos. Algunos de vosotros me habéis ido haciendo preguntas y van un poco en la línea de juego con gente a la que no consigo ganar, juego con gente que teóricamente es peor que yo pero que me gana, o al revés, hay gente que siempre que juega contra mí juega bien y contra otros juega mal, o cómo consigo manejar eso. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pueden ser por muchos factores, pero en ocasiones sucede por el tema de los ritmos. ¿Qué es el ritmo? Bueno, la pelota puede tener una cantidad de velocidad o intensidad. La velocidad puede ser velocidad de traslación, pero también puede ser velocidad de rotación. En definitiva, la pelota, cuando nosotros la pasamos de un lado a otro, tiene varios componentes. Estos componentes, en un caso que es la velocidad, pues se puede variar. Entonces hay jugadores a los que esa diferencia de velocidad les puede hacer más daño o menos daño en función de cuál sea su tipo de juego o cuáles sean sus condiciones. Los cambios de ritmo, por resumiros un poquito, se pueden utilizar a nuestro favor para manejar los tiempos. ¿Vale? Ya veremos en un capítulo el manejo de los tiempos mediante los cambios de ritmo. Se puede utilizar para generar más espacios dentro de la pista, para hacer grande la pista. Aparte de las direcciones, también esos cambios de ritmo nos hace la pista grande. Y en el que vamos a hacer hoy, lo vamos a utilizar para hacer pensar a nuestro rival. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo que hemos grabado en pista. Bueno, aquí tenemos a Julián. Os recuerdo que esto es simplemente un ejemplo. Y lo que yo le pedía era que agarrara la pala, como veis, por el puño y por la cabeza de la pala, absolutamente erróneo, sin la cuerda, etcétera, etcétera. Vale, ok. No quería que hiciera un golpe en el que pudiera influir la técnica para todo lo que le voy a pedir después, ¿vale? Simplemente quería quitar de la ecuación la técnica. Lo que estamos haciendo ahora es que Blanca le está tirando pelotas a una velocidad lenta y él tiene el objetivo de darle al cono amarillo. Como veis, además le he colocado un círculo amarillo. Y este círculo simboliza un poco el margen de error. Sabéis que cada uno de nosotros pues tenemos unas habilidades, ¿no? Entonces, en función de nuestras habilidades, esto es aplicable a vuestro pádel en general, deberíamos tener un margen de error que va acorde a cuánta puntería o cuánto control tenemos de la pelota, o incluso al momento según el marcador de la situación. En este caso yo a Julián le he puesto este arito pequeño. Si vuestro nivel es más bajo, si es un nivel de iniciación, vosotros deberíais jugar pensando en que el sitio donde vais a colocar la pelota tuviese un aro muchísimo más grande. En este caso, él está intentando hacer coincidir y si os dais cuenta, poquito a poco él se ha ido acostumbrando a la velocidad que traía la pelota y le ha ido sumando un poquito más para que llegara. En este que estáis viendo ahora, sin embargo, lo que le he pedido a Blanca, que es la que está lanzando, le he pedido que añada velocidad a la bola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ahora Julián está viendo a ver de qué manera tiene que restarle velocidad a la pelota. Lo que está haciendo es compensar. Entonces, si os dais cuenta, en este tercer vídeo que tenéis ahora en pantalla, lo que él ha hecho es decidir que se va a colocar más atrás. ¿Por qué se coloca más atrás? Para tener más tiempo para pensar y además para tener más espacio para bajar de nuevo la velocidad a la pelota. ¿Cuál es el motivo o qué es lo que os quiero enseñar con este ejemplo? Lo que os quiero enseñar es que todos los jugadores, con el tiempo, si les dais un poquito de tiempo, acaban buscando soluciones para lo que nosotros les proponemos. Pensad ahora que nosotros seríamos Blanca, ¿vale? Nosotros seríamos el jugador que le está lanzando y dirigiendo las pelotas contra Julián. Julián en este caso tardaría cierto tiempo en adaptarse a lo que nosotros le proponemos, al reto que nosotros le proponemos, pero con el tiempo os aseguro que con el tiempo y la práctica acabaría enganchando cuál es la manera, acabaría entendiendo, como veis ahora ya acaba de hacer su diana, acabaría entendiendo cuál es la energía que debe sumar, qué es lo que debe hacer para conseguir su objetivo. Este es el motivo por el que a veces jugamos contra gente o gente con la que empezamos ganando el partido, la cosa se nos pone muy de cara y sin embargo, final del primer set se nos empieza a complicar. Perdemos el segundo y el tercero lo perdemos de calle. Se acostumbran, encuentran la manera de conseguir su objetivo frente al nuestro y finalmente se llevan el gato al agua.
Quería explicaros con este ejemplo que, más allá de que el ejemplo os pueda gustar o no, o que técnicamente ya sé que esto no es correcto, pero que realmente los rivales van a estar estudiando constantemente y adaptándose a los estímulos, a las velocidades, al tipo de efecto, a nuestros golpes durante todo el partido, y que cuanto más variéis durante todo el tiempo, en este último ejercicio estamos jugando una lenta y una rápida para demostraros que, si bien él se ha ido acostumbrando y va buscando cuáles son las energías que deben utilizar, ahora cuando le variamos rápido o lento, tiene que pensar todavía muchísimo más. Deciros que, aunque no se escucha en el sonido, porque yo no lo puse, si durante este ejercicio yo empiezo a preguntarle o a solicitarle más cosas, él llega un momento que se satura y ya no puede pensar más cosas, porque le estaba pidiendo que ponga la pelota y que le dé al cono, o que como mínimo entre en el aro, y a la vez le cambiamos las velocidades. Si le hablase, en este caso si su compañero le hablara o le solicitara tácticamente algo más, sería realmente muy complicado que lo pudiera hacer. Bueno, una vez visto el ejemplo, vamos con el resumen y cómo es la manera en la que lo podéis aplicar. Bueno, yo lo que os recomiendo es que tratéis de darle a nuestro rival diferentes velocidades y diferentes pesos en la pelota. ¿Por qué? Porque si el rival está pensando en la lectura de la pelota, si está pensando en qué tipo de bola viene, a qué velocidad, si su atención está centrada en la lectura de la pelota, con mucha probabilidad va a poder dedicar menos tiempo a pensar qué va a hacer con la pelota, dónde la va a poner, cómo nos va a fastidiar, cuáles son nuestros puntos débiles, etcétera, etcétera. De tal manera que probablemente descuide muchos aspectos tácticos a la hora de jugar su pelota. Seguro que os ha pasado estar jugando contra rivales con los que no os sale nada, no os da tiempo ni siquiera a pensar qué hacer con la bola, dónde ponerla, y bueno, de alguna manera descuidáis vuestra parte táctica. Esto es porque nos superan, o bien porque su velocidad es muy alta, o bien porque la pelota viene con mucho efecto, y esto hace que estemos más pendientes en cómo golpearla, en darle a la pelota, y ya si la pasamos al otro lado, pues nos damos por contentos. Entonces, este es el consejo de hoy: haced pensar a vuestros rivales, dadles diferentes velocidades de pelota, diferentes pesos, diferentes direcciones incluso en algunos momentos, y de esta manera ellos van a bajar su rendimiento y nosotros vamos a poder manejarlos mejor. Como os digo, seguiremos trabajando en el manejo de los ritmos para conseguir otros aspectos muy beneficiosos para nuestros juegos y no tanto para nuestros rivales, pero eso será en otro capítulo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, dejadme vuestras preguntas aquí debajo para que en los próximos vídeos sobre manejo de tiempos las pueda ir respondiendo, o incluso en algún blog, porque si no este miércoles, al otro quiero hacer un blog sobre este tema justo con uno de mis jugadores, y aparte también aprovechar para que Alejandra Salazar nos cuente un poco qué tal ha ido su primer torneo ganado del año. Así que nada, lo dicho, nos vemos la próxima semana. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos capítulos que voy subiendo, y que tengáis una buena semana de pádel. Chao.